No vas a creer lo que 3I Atlas acaba de causar. No se trata de una catástrofe, ni de una alerta mundial de peligro, pero lo que este objeto interestelar provocó fue suficiente para encender debates entre científicos, astrónomos e incluso figuras políticas en distintos países. Lo que parecía ser solo otro cuerpo celeste cruzando el sistema solar ahora está generando un nivel de atención que ningún especialista esperaba tan pronto. Todo comenzó con nuevos datos observados por telescopios internacionales, mostrando cambios inesperados en su brillo y en la forma en que refleja la luz solar, lo que llevó a varios expertos a cuestionar si entendemos realmente el comportamiento de objetos que vienen de fuera de nuestro sistema. Las reacciones no tardaron. Algunos científicos exigieron más instrumentos apuntando al 3I Atlas, mientras que otros dijeron que no es nada fuera de lo común y que solo estamos viendo hielo sublimarse al acercarse al Sol. Sin embargo, lo que causó más controversia fue que organismos oficiales comenzaron a discutir si estos objetos deberían incluirse en protocolos de defensa planetaria, no por representar una amenaza, sino porque su origen y trayectoria podrían ayudar a desarrollar nuevas estrategias de detección temprana. Y es justo ahí donde todo se salió del mundo científico y llegó a conversaciones públicas, medios de comunicación y discusiones políticas. ¿Por qué un objeto que ni siquiera se acerca a la Tierra está generando tantas decisiones, documentos y reuniones privadas entre agencias espaciales? ¿Qué fue exactamente lo que observaron los telescopios para desencadenar todo esto? Antes de explicar qué está ocurriendo con el 3I Atlas, es importante entender por qué este objeto está llamando tanto la atención. Miles de cuerpos viajan por el espacio cada año, pero muy pocos vienen desde fuera del sistema solar. 3I Atlas es uno de ellos. Fue detectado por el sistema de observación Atlas, y desde entonces, astrónomos de todo el mundo han seguido cada uno de sus movimientos. Su trayectoria no es como la de un cometa común, y sus características físicas tampoco se comportan como lo esperado. No representa un peligro para la Tierra, pero sí está cambiando la forma en que los científicos y los gobiernos piensan sobre los objetos interestelares. Antes de continuar, si este tema te interesa, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Eso ayuda muchísimo para que más personas conozcan este tipo de información basada en datos reales. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México, de Latinoamérica o del mundo estás viendo este video? Me encantaría saberlo. Regresando al tema, lo más sorprendente no es solo lo que los telescopios registraron, sino todo lo que se generó después. Reuniones entre agencias espaciales, solicitudes de tiempo adicional en observatorios como el EC-19, James Webb y el Very Large Telescope, y discusiones sobre si se deben actualizar los protocolos de detección de visitantes interestelares. Todo esto sin que exista ningún peligro anunciado, lo que deja una pregunta abierta. Si no hay riesgo, ¿por qué tanta reacción? 3I Atlas no es un cometa común ni un simple trozo de roca vagando por el espacio. Su designación 3I significa que es el tercer objeto interestelar jamás detectado cruzando nuestro sistema solar, después de Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Fue descubierto por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un conjunto de telescopios en Hawái diseñados para detectar cuerpos que puedan representar una amenaza para la Tierra. Sin embargo, lo que encontraron no era peligroso, sino intrigante. Un visitante que viene desde más allá de la gravedad del Sol, posiblemente de otra estrella, viajando por el espacio durante millones de años antes de ser visto desde nuestro planeta. Desde el momento de su detección, los astrónomos calcularon su trayectoria
y confirmaron algo sorprendente. La órbita de 3I Atlas no es cerrada como la de los planetas o cometas comunes, sino hiperbólica, lo que significa que no está ligado al Sol por gravedad y seguirá su camino hacia el espacio interestelar después de su paso. Este tipo de trayectoria no deja dudas sobre su origen externo. Para calcularla, los científicos se basaron en observaciones repetidas, registrando su posición exacta en el cielo. Con esos datos, midieron la excentricidad orbital, que es un número que indica qué tan abierta o cerrada es la trayectoria. Para objetos ligados al Sol, este valor es menor a 1. Para 3I Atlas, supera ese valor, confirmando su naturaleza interestelar. Pero lo que causó más reacción no fue simplemente su origen, sino un cambio en su comportamiento. Su brillo empezó a variar de forma inesperada. Cuando un objeto helado como este se acerca al Sol, el calor provoca la sublimación del hielo, es decir, pasa directamente de sólido a gas, y eso forma una coma y, en algunos casos, una cola. Eso es normal. Lo inesperado fue que el aumento del brillo no coincidía con la distancia esperada al Sol. Parecía volverse más activo antes de lo calculado y con una intensidad mayor de lo común para un objeto de su tamaño. Varios observatorios, incluyendo el Pan-STARRS, el VLT en Chile y telescopios de la NASA, comenzó a registrar estas variaciones. En cuestión de días, aparecieron informes internos entre instituciones científicas sugiriendo que tal vez algo en la composición del 3I Atlas era distinto a lo visto antes. Posiblemente una mezcla de hielo de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros compuestos volátiles que subliman a temperaturas más bajas, lo que explicaría por qué brillaba antes de lo esperado. Este tipo de comportamiento no es peligroso, pero sí muy valioso científicamente, porque proporciona pistas sobre cómo se forman los objetos en otros sistemas estelares. A medida que se publicaban datos, comenzaron también a surgir discusiones fuera de la astronomía. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, encargada de monitorear objetos cercanos a la Tierra, pidió más información sobre la trayectoria del 3I Atlas, no porque representara un riesgo, sino porque entenderlo ayudaría a mejorar los sistemas de alerta temprana ante futuros visitantes interestelares que sí podrían ser peligrosos. Otras agencias, como la ESA en Europa y la JAXA en Japón, se sumaron al interés. Se habló incluso de posibles misiones futuras para interceptar objetos semejantes, como parte de programas de exploración o defensa. Lo sorprendente fue que la conversación salió de los foros científicos y llegó a instancias políticas. Algunos funcionarios en Estados Unidos, Europa y Asia solicitaron informes detallados, no por miedo, sino porque un objeto interestelar observado tan cerca es una oportunidad única para recopilar datos. Se discutió si debía invertirse más en telescopios terrestres y espaciales capaces de detectar estos cuerpos con mayor anticipación. Lo que 3I Atlas causó no fue pánico, sino un cambio de prioridades y conversaciones aceleradas sobre cómo el planeta debe reaccionar ante visitantes interestelares. Otro punto clave fue cuando varios astrónomos solicitaron tiempo de observación en el telescopio espacial James Webb, el más avanzado hasta ahora. Con su precisión infrarroja, el JWEST puede analizar la luz reflejada y determinar la composición química del objeto. Esto es vital, porque estudiar un fragmento de otro sistema estelar podría revelar cómo se formaron los planetas en lugares completamente diferentes al nuestro. Todavía no hay confirmación pública de si el James Webb ya observó directamente al 3I Atlas, pero sí se sabe que hay solicitudes formales para hacerlo. A pesar de todo este interés, hay algo que debe quedar completamente claro. 3I Atlas no representa una amenaza para la Tierra.
Su trayectoria no se aproxima de forma peligrosa a nuestro planeta, ni existe posibilidad de impacto. Las distancias son enormes. Entonces, ¿por qué sigue generando tanto movimiento? Porque cada objeto interestelar es como un mensaje del espacio profundo, una pieza de otro sistema solar que llega hasta nosotros. Y eso no sucede todos los años. Es raro, valioso y científicamente irreemplazable. Otra razón por la que el tema creció fue porque en redes sociales y medios de comunicación comenzaron a circular interpretaciones exageradas. Algunos titulares mencionaban peligro, misterio o teorías sin base científica, lo que obligó a instituciones como la NASA a publicar aclaraciones. Científicos han sido firmes. No hay riesgo, no hay señales artificiales, no hay evidencia de que sea algo más que un objeto natural de origen interestelar. Lo que sí hay es una oportunidad extraordinaria para hacer ciencia y mejorar la forma en que el planeta detecta y estudia fenómenos del espacio. Gracias a este panorama, el 3I Atlas pasó de ser un objeto casi desconocido a convertirse en un tema central en conferencias astronómicas y documentos técnicos. Su llegada ha generado nuevas propuestas para misiones de exploración rápida, ideas sobre sondas interceptadoras y análisis más profundos de materiales que se forman lejos de nuestro Sol. Todo esto es lo que realmente ha causado. Aunque el 3I Atlas no es visible a simple vista todavía, los observatorios que lo siguen de cerca han detectado cambios en su brillo que no coinciden con lo que se esperaba para un objeto de su tamaño y distancia. Este comportamiento anómalo no implica peligro alguno, pero sí ha puesto a prueba los modelos actuales sobre la actividad de cuerpos interestelares. Normalmente, cuando un objeto de este tipo se acerca al Sol, los hielos más volátiles comienzan a sublimarse y generan una envoltura de gas y polvo luminosa. Sin embargo, en este caso los aumentos de brillo sucedieron más rápido, como si ciertos compuestos se estuvieran activando antes de lo previsto. Esto llevó a muchos científicos a pensar que su composición podría ser muy distinta a la de los cometas tradicionales del sistema solar. Estudios preliminares indican que podría contener grandes cantidades de monóxido de carbono y dióxido de carbono congelado, sustancias que se subliman a temperaturas más bajas que el hielo de agua. Si eso es cierto, explicaría por qué comenzó a emitir polvo y gas desde una distancia más lejana de lo habitual. Telescopios como el Subaru en Hawái, el VLT en Chile y varios instrumentos de la red de la Unión Astronómica Internacional han confirmado leves variaciones en la coma del 3I Atlas, lo que confirma que su actividad ya está presente. Algunos astrónomos sugieren que podría ser uno de los objetos interestelares más activos observados hasta ahora, no por su tamaño, sino por su composición química. Además de los datos científicos, lo que volvió más relevante al 3I Atlas fue que, tras estas observaciones, varias instituciones comenzaron a actualizar modelos matemáticos para predecir su trayectoria con mayor precisión. Aunque ya se sabía que no representaría ningún riesgo de impacto, algunos grupos de investigación señalaron que este objeto es ideal para probar sistemas de alerta temprana y simulaciones defensivas. No se trata de alarmismo, sino de usar cada oportunidad para mejorar los protocolos globales de detección y análisis. Otro punto interesante es que 3I Atlas no se mueve de forma completamente uniforme. Pequeñas variaciones en su dirección han sido registradas, probablemente debido a la actividad de gases que se liberan de su superficie. Este efecto se conoce como aceleración no gravitacional y ya se había observado en Oumuamua. Es como si los chorros de gas actuaran como pequeños propulsores naturales que alteran mínimamente su camino. Para estudios orbitales, estos detalles son fundamentales,
porque permiten calcular con más precisión qué tipos de materiales contiene y cómo interactúan con la luz solar. Mientras los telescopios ópticos observaban sus cambios de brillo, otros instrumentos como radiotelescopios y espectrógrafos comenzaron a analizar la luz reflejada para determinar qué moléculas están presentes. La información aún es parcial, pero los datos apuntan a una mezcla de polvo, hielo y compuestos orgánicos complejos, similares a los encontrados en cometas del Sistema Solar, pero con proporciones distintas. Esto refuerza la idea de que, en 1900 otros sistemas estelares, los cuerpos helados se forman de manera diferente, bajo otras condiciones químicas y temperaturas. Cada observación del 3I Atlas es, en realidad, una ventana hacia la historia de otro lugar del universo. Lo que generó sorpresa no fue solo su comportamiento físico, sino la reacción en los círculos científicos y tecnológicos. Varios centros de investigación propusieron aumentar la red de telescopios automatizados para rastrear objetos que se aproximan desde fuera del plano eclíptico, ya que muchos de ellos, como este, no siguen trayectorias comunes. La NASA y la ESA comenzaron a considerar si futuras misiones como Comet Interceptor podrían ajustarse en tiempo o diseño para interceptar objetos de este tipo. Aunque interceptar al 3I Atlas es imposible por su velocidad y trayectoria, su paso está impulsando la planificación de misiones para visitantes interestelares futuros. También surgió un tema importante: el tiempo de reacción. 3I Atlas fue detectado con anticipación razonable, pero aún así, muchos astrónomos opinan que necesitamos instrumentos más sensibles y ubicados en diferentes puntos del planeta para tener alertas aún más tempranas. Esto permitiría planear observaciones coordinadas, asignar tiempo en telescopios espaciales y analizar más a fondo la composición de estos cuerpos poco comunes. Cada día de anticipación cuenta para obtener más datos científicos antes de que el objeto se aleje definitivamente. Mientras tanto, medios de comunicación y redes sociales comenzaron a amplificar el tema, a veces con exageraciones. Por eso, instituciones oficiales se vieron obligadas a emitir comunicados aclarando que no existe ninguna amenaza, que no hay evidencia de nada fuera de lo natural y que el interés surge por lo que se puede aprender científicamente. Expertos en divulgación espacial explicaron que lo importante no es el riesgo, sino la oportunidad. Entender cómo se forman otros sistemas planetarios, qué materiales existen fuera del nuestro y cómo es el espacio entre las estrellas. En este punto, el 3I Atlas se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande. Nos recordó lo poco que sabemos del espacio interestelar y cuánto nos falta por descubrir. Es un mensaje natural viajando desde regiones desconocidas, trayendo fragmentos de hielo, roca y compuestos que nunca antes hemos tenido tan cerca. Su paso no es un peligro, es una lección, y por eso ha provocado reuniones científicas, análisis técnicos, debates sobre inversión en telescopios y discusiones sobre si debemos estar preparados para cuando llegue un objeto similar, pero más grande o en una trayectoria menos segura. A todo esto se suma un elemento fundamental: el tiempo. El perihelio, el punto en el que estará más cerca del Sol, ocurrirá en 2025. A medida que se acerque, su actividad aumentará, liberará más gases y polvo, y su brillo podría crecer lo suficiente para que sea visible con binoculares o incluso a simple vista desde lugares oscuros. Esa será la mejor oportunidad para estudiarlo. Después, se alejará para siempre, regresando al vacío interestelar. Si no lo analizamos ahora, no habrá segunda oportunidad. Por eso es que tantos científicos están actuando ahora y no después. Con todo esto, queda claro que lo que 3I Atlas ha causado no es un evento físico destructivo, sino una reacción.
intelectual y tecnológica. Ha impulsado preguntas, investigaciones, ajustes en protocolos y una carrera por obtener la mayor cantidad de datos antes de que desaparezca. No trae peligro, trae conocimiento, y eso podría ser incluso más valioso. La importancia científica del 3I Atlas no radica solamente en su rareza como viajero interestelar, sino también en lo que puede revelar sobre el funcionamiento del sistema solar frente a objetos que no se formaron aquí. Para entender mejor por qué ha generado tanto interés entre astrónomos y científicos planetarios, es necesario analizar cómo interactúa con el entorno solar. Todo objeto que se aproxima al Sol se ve afectado por la radiación, el viento solar y la gravedad. Pero en el caso de cuerpos interestelares como este, la manera en que responden puede ser distinta debido a su composición y a su historia térmica previa, ya que han pasado millones de años en regiones extremadamente frías, lejos de cualquier estrella. Uno de los aspectos más estudiados ha sido la manera en que la luz del Sol calienta su superficie. En los cometas del sistema solar, el hielo de agua comienza a sublimarse a cierta distancia específica del Sol, liberando gas y polvo. Sin embargo, con 3I Atlas se observó actividad a una distancia donde, normalmente, los cometas comunes permanecen inactivos. Este comportamiento sugiere la presencia de sustancias mucho más volátiles que el agua, como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono congelado, los cuales pueden sublimar a temperaturas más bajas. Este detalle indica que su lugar de origen pudo haber sido una región externa de otro sistema planetario, quizá similar a la nube de Oort, pero alrededor de otra estrella. Los astrónomos han utilizado espectroscopía para estudiar la luz reflejada por el objeto y descomponerla en longitudes de onda, lo que permite identificar qué moléculas están presentes en su coma. Aunque los resultados aún siguen siendo analizados, señales débiles de compuestos orgánicos complejos han sido reportadas, lo que refuerza la idea de que los ingredientes básicos para la vida pueden estar distribuidos por toda la galaxia en cuerpos helados como este. No significa que haya vida ni que sea un indicio de ello, sino que los elementos químicos esenciales pueden viajar a través del espacio en este tipo de objetos. A pesar de que la actividad de 3I Atlas ha sido sutil comparada con cometas muy activos dentro del sistema solar, cualquier cambio observado es extremadamente valioso, porque iniciar actividad a grandes distancias del Sol es poco frecuente. Algunos científicos comparan lo que está ocurriendo ahora con lo que se observó en 2I Borisov, el segundo objeto interestelar detectado, el cual sí presentó una coma y cola claramente visibles. Pero incluso entre los dos hay diferencias. Borisov tenía un comportamiento más parecido al de un cometa clásico, mientras que 3I Atlas demuestra variaciones menos intensas pero más tempranas. Otro punto clave ha sido la trayectoria exacta del 3I Atlas. Su órbita es hiperbólica, lo que confirma que no está ligado al Sol y que, una vez que cruce el perihelio, seguirá su camino hacia el exterior del sistema solar y regresará al espacio interestelar. Esta trayectoria se ha calculado utilizando observaciones repetidas y precisas de su posición aparente en el cielo. Con esos datos, se aplica un ajuste matemático llamado método de mínimos cuadrados, que permite determinar la excentricidad orbital. En este caso, ese valor es mayor a 1, lo cual indica que su órbita no es una elipse cerrada, sino una curva abierta. La velocidad con la que viaja también ha sido de interés. Al ingresar al sistema solar, se estima que 3I Atlas tenía una velocidad interestelar de aproximadamente 26 a 30 kilómetros por segundo. A medida que se acerca al Sol, la gravedad solar incrementa esa velocidad, como ocurre con cualquier objeto atraído por una estrella. Al pasar por el perihelio, alcanzará su máxima velocidad y posteriormente la gravedad
lo frenará ligeramente mientras se aleja, aunque nunca lo suficiente para detenerlo. Finalmente escapará con una velocidad residual que le permitirá seguir su viaje hacia el vacío, donde no volverá a ser observado. El análisis de su superficie también ha generado hipótesis interesantes. Aunque todavía no se dispone de imágenes detalladas, las variaciones de brillo indican que no es completamente uniforme. Esto puede deberse a que algunas regiones de su superficie contienen materiales que subliman más rápido que otros, creando zonas activas y otras inactivas. Esta distribución no uniforme puede provocar pequeñas fuerzas que alteran ligeramente su trayectoria, algo similar a lo que se vio con Oumuamua. Para detectar estas variaciones, se miden cambios en su magnitud, aparente comparados con modelos de rotación y reflexión de luz. Mientras tanto, observatorios de radio están tratando de captar señales que puedan indicar la presencia de moléculas específicas como cianuro de hidrógeno, amoníaco u otros compuestos presentes en cometas. No se han detectado señales artificiales ni nada que sugiera tecnología, y los científicos han sido muy claros en comunicarlo para evitar malinterpretaciones. Todo lo que se ha observado hasta ahora apunta a un objeto natural, pero uno con características que podrían aportar información valiosísima sobre el origen y evolución de materia fuera de nuestro sistema. Este interés científico ha reactivado también conversaciones sobre la posibilidad de futuras misiones que puedan viajar rápidamente para interceptar este tipo de objetos. Aunque es imposible alcanzarlo ahora porque se mueve demasiado rápido y no hubo tiempo para preparar una misión, agencias como la ESA ya desarrollan proyectos como Comet Interceptor, una nave diseñada para permanecer en espera en el espacio y dirigirse hacia cometas no estudiados o incluso visitantes interestelares. El paso de 3I Atlas ha reforzado la necesidad de ese tipo de tecnología. El perihelio, que ocurrirá en 2025, será el punto más cercano al Sol en su recorrido. Después de eso, el objeto se irá apagando visualmente mientras se aleja y perderá actividad. Por esta razón, el periodo entre 2024 y 2025 es crítico para registrar datos. Los científicos intentan asegurar tiempo de observación en telescopios importantes durante esas fechas, ya que sería la última oportunidad de obtener información directa de su coma y su composición antes de que se vuelva demasiado tenue para ser medido con precisión. Lo que pasa con 3I Atlas no es un evento dramático ni peligroso, sino una oportunidad de conocimiento. Pero esa oportunidad no se repetirá. Cuando se aleje y regrese al espacio interestelar, no habrá forma de alcanzarlo ni de estudiarlo de nuevo. Por eso genera tanta atención, tantos debates y tantas decisiones científicas y técnicas. Es una carrera contra el tiempo, no para salvar al planeta, sino para aprender sobre él y sobre los mundos que existen fuera de nuestro alcance. Uno de los aspectos más interesantes del 3I Atlas es la manera en que su presencia ha obligado a distintos centros de investigación a coordinarse como pocas veces ocurre. No se trata solamente de observatorios individuales señalando sus telescopios al mismo punto del cielo. Es una red global de científicos, universidades y agencias espaciales compartiendo datos casi en tiempo real, comparando mediciones y refinando modelos. Cada observación, cada cambio en su brillo, cada leve variación en su trayectoria, se incorpora a bases de datos que son analizadas por especialistas en dinámica orbital, química espacial y formación planetaria. Esa coordinación muestra que, aunque el objeto no representa un peligro, sí es considerado científicamente prioritario. Este tipo de colaboración no es común para todos los cometas. Lo que hace diferente al 3I Atlas es su origen y el hecho de que, al venir de otro sistema estelar, ofrece una muestra natural de materiales que no se formaron bajo las mismas condiciones que los planetas, asteroides
y cometas del Sistema Solar. Para entender mejor su importancia, basta con recordar que Oumuamua solo pudo estudiarse por unas pocas semanas antes de hacerse demasiado tenue para los telescopios más potentes. Con 2I Borisov se logró más información, pero aún así fue insuficiente para conocer con precisión su composición interna. Ahora, con el 3I Atlas, los científicos no quieren repetir esa historia y están actuando antes de que sea demasiado tarde. Otro elemento relevante es cómo el análisis del 3I Atlas ayuda a evaluar si los modelos que utilizamos para describir cometas interestelares son correctos o necesitan ser ajustados. Cada vez que se mide su brillo, se calcula su producción de polvo y gas, lo que permite estimar la proporción de materiales volátiles en su superficie. Si estos valores no coinciden con lo esperado, los investigadores deben modificar los modelos termodinámicos que predicen la sublimación de diferentes compuestos. Esto es esencial no solo para entender este objeto, sino también para anticipar cómo podrían comportarse otros que lleguen en el futuro. Hasta ahora, uno de los resultados más interesantes es que la actividad del 3I Atlas ha comenzado a distancias mayores de lo que ocurre en la mayoría de los cometas del Sistema Solar. Esto apoya la idea de que su superficie contiene grandes cantidades de monóxido y dióxido de carbono congelado, lo cual se sublima a temperaturas más bajas. Sin embargo, aún no se puede descartar la presencia de otros compuestos más exóticos o combinaciones químicas que no se han visto con tanta claridad en los cometas locales. Por esta razón, telescopios como el James Webb representan una herramienta clave, pues pueden analizar el espectro infrarrojo con un nivel de precisión que los instrumentos terrestres no pueden igualar. A pesar de ello, conseguir tiempo de observación en el James Webb no es tan simple. Cada minuto de uso debe ser solicitado con meses de anticipación, acompañado de una propuesta científica detallada que justifique su importancia. En el caso del 3I Atlas, varias solicitudes han sido enviadas por equipos de diferentes países. Algunas han sido aceptadas, otras están en evaluación y algunas fueron rechazadas por limitaciones de tiempo y programación. Pero el solo hecho de que tantos grupos estén compitiendo por estudiar el mismo objeto demuestra el impacto científico que ha generado su llegada. En paralelo, telescopios como el Hubble continúan observando la coma y colas de polvo de cometas activos, lo que permite comparar directamente sus características con las del 3I Atlas. Aunque Hubble no tiene la misma sensibilidad infrarroja que el James Webb, sigue siendo valioso por su capacidad de capturar imágenes con gran resolución en el espectro visible. Si el 3I Atlas desarrolla una coma suficientemente brillante durante su perihelio en 2025, es probable que se priorice su observación con este telescopio para obtener imágenes detalladas antes de que desaparezca de nuestro alcance. Otro aspecto que ha despertado interés científico es que este objeto no solo nos muestra cómo se comportan cuerpos originarios de otro sistema, sino también cómo reacciona nuestro propio sistema solar ante su presencia. La radiación solar, el viento solar, el campo magnético heliosférico y la gravedad de los planetas afectan de forma distinta a un objeto interestelar, comparado con aquellos que llevan miles de años bajo su influencia. Este tipo de interacciones pueden medirse indirectamente a través de la forma en que la coma del objeto se expande o se distorsiona, lo cual permite estudiar también las propiedades del medio interplanetario. Además, estudiar este visitante interestelar ayuda a responder una pregunta que ha estado abierta durante décadas. ¿Con qué frecuencia objetos como este cruzan nuestro sistema solar? Antes del descubrimiento de Oumuamua, muchos científicos creían que estos eventos eran extremadamente raros, quizá uno cada millones de años. Pero después llegaron Borisov y ahora Atlas en menos de una década, lo que sugiere que podrían ser más comunes de lo que se pensaba.
Esto significa que mejorar los sistemas de detección no solo es útil para la defensa planetaria, sino también para la ciencia, porque podríamos estudiar múltiples objetos interestelares durante este siglo si tenemos la tecnología correcta. En este contexto, las discusiones sobre inversión en nuevos telescopios han cobrado fuerza. Proyectos como el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, que comenzará operaciones pronto, están diseñados para escanear el cielo completo cada pocas noches y detectar cualquier objeto en movimiento, incluso si es tenue o viaja en una dirección poco habitual. Este tipo de instalaciones será crucial para detectar con más anticipación a los próximos visitantes interestelares y observarlos con mejores condiciones. Todo esto muestra que lo que el 3I Atlas causó no fue un evento físico dramático, sino un efecto profundo en la ciencia, la tecnología y la coordinación internacional. Generó preguntas, aceleró investigaciones y reforzó la idea de que vivimos en un universo dinámico, donde incluso los objetos más pequeños pueden tener un impacto enorme sobre nuestro conocimiento. No provocó destrucción, sino curiosidad, y esa es quizá la consecuencia más poderosa. El interés por 3I Atlas no solo viene de los astrónomos que observan su trayectoria, sino también de especialistas en dinámica orbital, físicos del polvo cósmico y científicos que estudian cómo se forman los sistemas planetarios. Cada uno ve en este objeto una oportunidad para resolver preguntas que hasta ahora solo se han podido responder con teorías o simulaciones. Una de esas preguntas es cómo se forman los cometas y cuerpos helados en otros sistemas solares, y cómo logran escapar de la gravedad de su estrella de origen. Se piensa que estos objetos son expulsados durante las primeras etapas de formación planetaria, cuando los planetas gigantes alteran gravitacionalmente a los cuerpos más pequeños y los lanzan al espacio interestelar. Cuando uno de estos objetos viaja durante millones de años hasta nuestro sistema solar, trae consigo pistas sobre el lugar donde se formó, la composición de su hielo, las proporciones de gases atrapados y la presencia de compuestos orgánicos son como un registro químico de su origen. Los cometas del sistema solar ya han sido estudiados con mucho detalle, especialmente después de misiones como Rosetta, que orbitó el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, pero nunca hemos podido estudiar directamente un cometa formado en otro sistema estelar. Por eso, aunque el 3I Atlas no pueda ser visitado por una nave, cada espectro de luz y cada curva de brillo registrado aportan datos únicos. También ha generado interés entre los expertos en defensa planetaria, aunque no por representar una amenaza. Lo importante es que este objeto obliga a probar los sistemas que se usarían si algún día aparece un cuerpo interestelar en trayectoria de impacto. Los algoritmos que calculan órbitas hiperbólicas, las redes de seguimiento y los protocolos de comunicación entre agencias espaciales se están utilizando para practicar y mejorar. Así, cuando surja un objeto realmente peligroso, la comunidad científica y los sistemas de alerta estarán más preparados. De esta manera, 3I Atlas no causa miedo, pero sí motiva preparación y coordinación. El comportamiento del objeto también se ha convertido en una herramienta para estudiar la interacción entre la radiación solar y los cuerpos interestelares. El viento solar, compuesto por partículas emitidas por el Sol, choca con los gases y el polvo que se desprenden del objeto. Esto forma estructuras como colas de gas ionizado o colas de polvo que se extienden en dirección opuesta al Sol. Aunque, en el caso de 3I Atlas, estas estructuras todavía no son visibles a simple vista ni claramente distinguibles en telescopios pequeños. Los instrumentos más avanzados ya registran indicios de una coma leve. A medida que se acerque más al Sol, estas estructuras podrían volverse más evidentes. El estudio de esas colas y de la forma de la coma
permite determinar la presión que ejerce la radiación solar sobre el objeto. Ese análisis también ayuda a conocer el tamaño de sus partículas de polvo. Al medir cómo se dispersa la luz, se puede estimar si el polvo es fino, como humo, o si contiene granos más gruesos. En los cometas del sistema solar, estas partículas varían dependiendo de la composición y del tiempo que el cometa ha pasado cerca del Sol. En el caso del 3I Atlas, al ser su primera aproximación a cualquier estrella en mucho tiempo, es probable que su polvo conserve condiciones muy primitivas, casi intactas desde su formación. A pesar de esto, algunos científicos han advertido que no todo se puede saber con certeza, solo con observaciones remotas. Para entender profundamente este tipo de objetos, sería ideal enviar una misión que pudiera acercarse, tomar muestras o incluso aterrizar. Sin embargo, la velocidad y la trayectoria del 3I Atlas hacen imposible alcanzarlo con la tecnología actual. Por eso se están diseñando misiones que ya estén en el espacio y puedan dirigirse rápidamente hacia un nuevo objeto en cuanto sea detectado. Esto requiere tener naves listas en puntos estratégicos como el punto L2 de Lagrange, desde donde se puedan lanzar en poco tiempo hacia trayectorias diversas. Algunos proyectos ya están en desarrollo con esta idea. Uno de los más avanzados es el Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea, que será lanzado para esperar en el espacio hasta que aparezca un cometa no estudiado o un visitante interestelar. Cuando eso ocurra, se dirigirá hacia él y lo estudiará de cerca. La llegada de 3I Atlas ha reforzado los argumentos para este tipo de misiones, porque demuestra que los objetos interestelares no son raros y que es posible aprovecharlos para obtener datos científicos nunca antes disponibles. Otro elemento importante es el papel del público en general. Aunque muchas personas se interesan por estos temas gracias a los medios o a las redes sociales, también pueden aparecer interpretaciones erróneas o exageradas. Por eso, instituciones científicas han sido cuidadosas al comunicar que 3I Atlas no representa un riesgo para la Tierra. No se dirige hacia nosotros, no cambiará su trayectoria hacia nuestro planeta y no hay evidencia de efectos físicos causados por su paso. Lo único que ha causado son debates científicos, ajustes en modelos matemáticos y decisiones sobre observación y exploración. La claridad en esta comunicación es importante porque evita pánico y mantiene el enfoque en lo que realmente tiene valor, el conocimiento. Al entender mejor cómo se comportan estos objetos, podemos aprender sobre la formación de sistemas planetarios, sobre cómo los materiales se distribuyen en la galaxia y sobre los posibles orígenes de moléculas orgánicas en distintos lugares del universo. Todo esto contribuye a construir una imagen más completa de nuestro lugar en el cosmos, basada en datos verificables y no en suposiciones. El paso del 3I Atlas también ha planteado una pregunta fundamental. ¿Cuánto sabemos realmente del espacio interestelar? Entre las estrellas no hay simplemente vacío. Hay gas, polvo, campos magnéticos y radiación. Sin embargo, estas regiones son extremadamente difíciles de estudiar directamente. Los objetos interestelares, como 3I Atlas, actúan como sondas naturales que viajan a través de esas zonas y llegan hasta nosotros con información incrustada en su composición. Cada vez que uno cruza nuestro sistema, tenemos una oportunidad única para observar material que ha viajado más allá de cualquier nave enviada por la humanidad. Cuando 3I Atlas complete su paso alrededor del Sol y se aleje, será prácticamente imposible volver a observarlo con detalle. La luz del objeto se debilitará, su coma desaparecerá y se perderá lentamente entre las estrellas de fondo. Por esa razón, el tiempo es esencial. Cada noche de observación cuenta, cada espectro registrado es valioso, cada cálculo sobre su órbita y composición ayuda a construir una imagen más clara
no solo de este objeto, sino de cómo funciona el universo. El paso del 3I Atlas también está generando un cambio importante en la forma en que entendemos la relación entre nuestro sistema y el espacio exterior. Tradicionalmente se pensaba que los sistemas planetarios eran estructuras aisladas, formadas y evolucionando de manera independiente. Sin embargo, el hecho de que existan objetos capaces de escapar de una estrella y viajar durante millones de años hasta llegar a otra demuestra que los sistemas no están completamente separados. Hay un intercambio natural de materia a escala galáctica. Esto quiere decir que fragmentos de otros sistemas pueden cruzar el nuestro y, al mismo tiempo, materiales del sistema solar podrían estar viajando lejos, rumbo a estrellas lejanas. El 3I Atlas es una prueba tangible de ese intercambio cósmico. Otra cuestión que ha despertado interés es cómo estos objetos pueden ser una fuente clave para estudiar la química del espacio profundo. La composición del 3I Atlas puede contener moléculas formadas en ambientes extremadamente fríos, lejos de la radiación de una estrella. Estas moléculas, atrapadas en el hielo durante millones de años, podrían revelar cómo era el entorno químico donde se originó. Algunos telescopios ya han detectado señales de compuestos orgánicos simples, lo cual no es evidencia de vida, pero sí demuestra que los ingredientes básicos para que pueda surgir están presentes en varios rincones del universo. Cada análisis del 3I Atlas es una pequeña pieza de ese rompecabezas. Mientras esto ocurre, los astrónomos continúan midiendo con precisión su movimiento. La órbita hiperbólica que sigue permite calcular su velocidad, su trayectoria pasada y su camino futuro. Para lograrlo, se utilizan observaciones desde distintos puntos de la Tierra y en diferentes momentos de la noche. Después, mediante complejos cálculos numéricos, se determina con exactitud la posición del objeto en el espacio y se proyecta su trayectoria más allá del perihelio. Los resultados muestran que no se acerca peligrosamente a la Tierra ni a ningún planeta grande, aunque sí pasará relativamente cerca de Marte, a una distancia segura. Ese paso no causará ningún efecto sobre el planeta rojo, pero podría facilitar observaciones desde orbitadores que ya están ahí, como los de la NASA y la ESA. El estudio de este objeto también ayuda a entender mejor la influencia del viento solar. A medida que se acerca al Sol, las partículas cargadas expulsadas por nuestra estrella chocan contra la coma que rodea al objeto, generando una posible cola iónica. Esto permite medir indirectamente ciertas propiedades del viento solar y de la heliosfera. La heliosfera es una especie de burbuja creada por el Sol, dentro de la cual se encuentra todo nuestro sistema. Más allá de esta burbuja comienza el medio interestelar. El 3I Atlas viene justamente de ese exterior y ahora se encuentra entrando, interactuando con condiciones nuevas para su historia. Esa transición es única porque ofrece información sobre cómo un objeto interestelar responde al entorno solar por primera vez en millones de años. Otro elemento importante es la temperatura. En las regiones lejanas del espacio interestelar, las temperaturas pueden descender por debajo de los 260 grados Celsius, bajo cero. Al entrar al sistema solar, el objeto se calienta lentamente. Esto hace que los hielos comiencen a sublimarse dependiendo de su punto de congelación. El proceso libera gases atrapados y forma la coma. La rapidez con la que esto sucede depende de su rotación, de si tiene grietas, de la orientación del Sol y de su composición química. Los científicos están tratando de determinar su periodo de rotación, midiendo variaciones en su brillo. Si un objeto gira, pequeñas zonas más reflectantes o activas pueden provocar cambios en la luz que emite. Estos patrones permiten saber en cuánto tiempo da una vuelta sobre sí mismo. Hasta ahora, los datos obtenidos indican que podría tener una rotación relativamente lenta,
aunque aún no hay consenso. Esto es importante porque, si el objeto gira despacio, puede sublimar de forma desigual, provocando pequeñas variaciones en su trayectoria debido al escape de gases. Este fenómeno se observó en Oumuamua, lo que complicó su órbita. El caso de 3I Atlas, entender su rotación, ayudará a mejorar aún más los modelos matemáticos que predicen su camino. Cuanto más preciso sea el modelo, más fácil será estudiar futuros objetos similares. El impacto cultural de este objeto también es notable. Aunque no representa peligro, ha captado la atención de millones de personas. No se debe a que traiga destrucción, sino a que representa algo más profundo, la confirmación de que no estamos aislados, que fragmentos de otros sistemas pueden visitarnos de manera natural, que hay mucho que no sabemos y que, a pesar de todos los telescopios, satélites y sondas, seguimos siendo testigos de fenómenos que nos sorprenden. Esta realidad ha llevado a muchas personas a interesarse por la astronomía, a seguir observatorios, a preguntar qué es el 3I Atlas y por qué tanto científico habla de él. También ha abierto debates sobre la posibilidad de encontrar más objetos interestelares si contamos con mejores instrumentos. Antes, estos cuerpos eran imposibles de detectar porque entraban y salían del sistema sin ser vistos. Ahora, con sistemas automatizados y cámaras de alta sensibilidad, podemos detectarlos con tiempo suficiente para estudiarlos. La pregunta no es si aparecerá otro, sino cuándo lo hará, y si estaremos preparados para observarlo con claridad desde el principio, captar su luz, analizar su química y tal vez, en el futuro, enviar una sonda que lo alcance. En este momento, telescopios de todo el mundo continúan recopilando datos. Algunos trabajan en el espectro visible, otros en infrarrojo, radio o ultravioleta. Cada observación se suma a un archivo que crece día con día y que luego será analizado durante años, incluso cuando el objeto ya haya desaparecido de los cielos. Tal vez, dentro de unas décadas, lo que aprendamos del 3I Atlas se utilice para entender cómo se formaron los planetas alrededor de estrellas lejanas, o cómo moléculas esenciales para la vida pueden viajar de un sistema a otro. Aunque el 3I Atlas no representa una amenaza para la Tierra, su llegada ha provocado un cambio profundo en la manera en que pensamos sobre los objetos interestelares, no solo desde el punto de vista científico, sino también tecnológico y filosófico. Este objeto viaja por el espacio desde hace millones de años, muy posiblemente expulsado de otro sistema planetario cuando todavía estaba en formación. Durante todo ese tiempo, permaneció en la oscuridad, congelado, sin acercarse a ninguna estrella, hasta que finalmente entró en el campo gravitacional del Sol. Eso lo convierte en una cápsula del tiempo, un fragmento intacto del pasado de otro sistema solar, preservado en temperaturas extremadamente bajas hasta ahora. Una de las razones por las que los científicos están tan enfocados en estudiarlo es porque, a diferencia de los cometas de nuestro sistema solar, 3I Atlas nunca antes había sido calentado por una estrella. No ha sido modificado por ciclos de sublimación, ni ha perdido gas o material en órbitas anteriores. Lo que observamos hoy es probablemente su primera interacción con la radiación solar, lo cual lo vuelve un laboratorio excepcional para estudiar los componentes originales de un sistema estelar ajeno al nuestro. Cada molécula que libera, cada cambio en su brillo y cada fragmento de polvo expulsado es información pura sobre su origen. Pero lo que realmente ha generado movilización en la comunidad científica no es solo su rareza, sino la oportunidad limitada de estudiarlo. A diferencia de planetas o cometas del sistema solar que podemos observar repetidamente, 3I Atlas entrará y saldrá una sola vez. No volverá. No quedará orbitando. Pasará cerca del Sol,
alcanzará su punto más cercano durante el perihelio en 2025 y después seguirá su recorrido hacia el exterior, volviéndose cada vez más tenue hasta desaparecer de nuestros telescopios. Esa certeza genera urgencia, porque cada observación, por mínima que sea, es valiosa para siempre. Una de las preguntas más discutidas entre astrónomos es cómo se originan exactamente estos objetos. Se cree que provienen de las regiones más alejadas de otros sistemas planetarios, similares a lo que en el nuestro sería la nube de Oort. Cuando un planeta gigante como Júpiter se forma, su enorme gravedad puede desestabilizar las órbitas de miles de cuerpos helados, expulsando muchos de ellos hacia el espacio interestelar. Algunos quedan atrapados alrededor de la estrella, otros escapan completamente. Es probable que 3I Atlas sea uno de esos expulsados. Lo fascinante es que, al ser expulsado durante el proceso de formación planetaria, su composición puede contener información sobre cómo se formaron planetas rocosos, gaseosos y helados en ese sistema de origen. Otro factor que genera interés científico es que este objeto permite estudiar cómo se comportan los materiales interestelares cuando entran en contacto por primera vez con el entorno del sistema solar. Al cruzar la heliosfera, la región influenciada por el viento solar y el campo magnético del Sol, partículas de alta energía, radiación y campos magnéticos afectan su superficie. La forma en que su hielo responde a esta exposición puede revelar detalles sobre la composición de la superficie, la distribución de polvo y la presencia de compuestos orgánicos. Aunque no podemos tocarlo físicamente, medir su espectro de luz permite obtener información sobre estos procesos con gran precisión. Las observaciones también se están utilizando para mejorar modelos computacionales sobre trayectorias hiperbólicas. Aunque 3I Atlas no representa peligro, lo que se aprende hoy servirá para calcular mejor el movimiento de futuros objetos que sí podrían acercarse más a la Tierra. Saber cómo afectan pequeñas fuerzas, como la presión de radiación solar o la expulsión de gases, a su órbita permite ajustar los sistemas de alerta temprana. Este conocimiento podría, en un futuro, salvar vidas si un objeto interestelar llegara con trayectoria de impacto. Al mismo tiempo, el estudio de 3I Atlas ha reavivado una discusión científica más profunda. ¿Cuántos objetos como este cruzan nuestro sistema solar cada año? Durante siglos se pensó que eran extremadamente raros. Pero en menos de una década ya se han detectado 3: Oumuamua, Borisov y Atlas. Esto sugiere que quizás siempre han pasado, pero no teníamos la tecnología para detectarlos. Hoy, gracias a telescopios automatizados, cámaras de gran campo y algoritmos de seguimiento, somos capaces de ver aquello que antes era invisible. Esto cambia por completo nuestra visión de cuán conectados estamos con el resto de la galaxia. También es importante aclarar que el 3I Atlas no ha causado ningún cambio físico en la Tierra, ni alteraciones atmosféricas, ni perturbaciones gravitacionales. Lo que ha causado es algo menos dramático, pero mucho más profundo: reorganización científica, debates, solicitudes de observación, reuniones académicas y decisiones sobre inversión tecnológica. Ningún organismo oficial ha emitido alertas de riesgo. Ninguna agencia espacial ha declarado peligro. Lo que sí han comunicado es que se trata de una oportunidad histórica para aprender. Los medios de comunicación y redes sociales han amplificado la noticia, algunas veces con responsabilidad y otras no tanto. Por eso, observatorios profesionales han tenido que publicar notas aclarando qué es el 3I Atlas, de dónde viene, qué se ha observado y qué no. Se insiste en que no es un objeto artificial, no emite señales tecnológicas, no cambia su trayectoria hacia la Tierra y no existe evidencia de que cause efectos sobre nuestro planeta. Todo lo que está ocurriendo
gira en torno al conocimiento, no al peligro. Cada noche que pasa, telescopios en Chile, Hawái, España, México, Australia, Estados Unidos y otros lugares apuntan sus lentes al mismo punto del cielo para seguir al objeto. Cada dato que se recopila será estudiado durante años. Aunque el objeto desaparezca, la información quedará guardada, analizada y comparada con modelos de formación de sistemas estelares. Lo que aprendamos de él puede ayudar a entender cómo se formó nuestro propio sistema hace 4.600 millones de años, cuando también había cometas, hielo, rocas y polvo flotando antes de convertirse en planetas. Y quizás, cuando 3I Atlas se aleje y su brillo se pierda, lo más valioso no será lo que vimos, sino lo que entendimos, que el universo está vivo, que los sistemas planetarios no son mundos aislados y que pequeños fragmentos de otros soles pueden viajar hasta nosotros, tocar nuestros telescopios y luego regresar al silencio del espacio para siempre. La comunidad científica ha dejado claro que lo más valioso del 3I Atlas no es su presencia física, sino lo que representa para el conocimiento humano. No se trata de un objeto que vaya a alterar la vida en la Tierra, ni de un fenómeno que provoque efectos gravitacionales o atmosféricos. Lo verdaderamente importante es que este visitante interestelar nos permite observar, por primera vez, materiales que se formaron fuera de nuestro sistema solar y que han permanecido intactos durante millones de años en el espacio profundo. Cada fragmento de polvo, cada molécula liberada conforme se acerca al Sol, es evidencia directa de condiciones químicas y físicas que no existen en nuestro entorno inmediato. Lo que ha causado el 3I Atlas no es miedo, sino preguntas. Ha provocado que universidades, agencias espaciales y centros de investigación detengan momentáneamente sus prioridades para mirar al cielo con más atención. Ha obligado a repensar cómo detectamos objetos en trayectorias hiperbólicas, cómo los estudiamos antes de que desaparezcan y cómo podríamos interceptarlos si algún día se considerara necesario. Aunque su paso no es peligroso, está ayudando a reforzar protocolos de observación global y sistemas de alerta, no por lo que pueda ocurrir ahora, sino para estar mejor preparados para el futuro. Una de las áreas más activas de investigación es la espectroscopía, que es el análisis de la luz emitida o reflejada por el objeto. La luz del Sol rebota en su superficie y en los gases de su coma, y al descomponerse se pueden identificar firmas características de diferentes compuestos químicos. Este proceso permite distinguir la presencia de monóxido de carbono, dióxido de carbono congelado, agua, metano y moléculas orgánicas. Los datos preliminares indican que el 3I Atlas tiene una mezcla de hielo similar a la de los cometas del sistema solar, pero con proporciones distintas, lo que sugiere un entorno de 1900 formación diferente. Estos resultados no solo confirman su origen interestelar, sino que también ofrecen pistas sobre la química de otros sistemas planetarios. El análisis de su trayectoria sigue confirmando que no está bajo la influencia gravitacional del Sol. Su excentricidad orbital es mayor que 1, lo que define una órbita hiperbólica. Esto significa que se acercará, alcanzará su máxima velocidad en el perihelio y luego escapará de nuevo hacia el espacio. Antes de su descubrimiento, se pensaba que los objetos interestelares podrían ser extremadamente raros, pero ahora queda claro que pueden cruzar nuestro sistema con más frecuencia de lo imaginado. La diferencia es que ahora tenemos la tecnología para detectarlos, medirlos y estudiarlos de manera sistemática. El hecho de que 3I Atlas haya sido detectado con tanta anticipación ha dado tiempo suficiente para organizar campañas de observación global. Telescopios pequeños y grandes, ubicados en distintos continentes, han estado midiendo su brillo, su coma y su posición aparente en el cielo.
Estas medidas permiten refinar su órbita y obtener datos más precisos. Algunos observatorios también están utilizando filtros especiales para aislar ciertas longitudes de onda de la luz y, con ellas, detectar la presencia de gas ionizado, lo cual indicaría interacción con el viento solar. Otro aspecto relevante es que este objeto está proporcionando nueva información sobre cómo interactúan los cuerpos interestelares con la heliosfera, que es la región dominada por el campo magnético y el viento solar emitidos por nuestra estrella. Cuando el objeto se acerca, atraviesa esta zona y sufre por primera vez los efectos del viento solar. La forma de su coma y la posible formación de una cola de gas ionizado podrían revelar detalles sobre la presión del viento solar, la intensidad del campo magnético y las condiciones del espacio interplanetario. La presión de radiación solar también influye en su comportamiento. La luz del Sol ejerce una fuerza constante sobre el polvo que se desprende del objeto, empujándolo en dirección opuesta a la estrella. Estos pequeños empujes, aunque parecen insignificantes, pueden causar cambios detectables en la trayectoria del 3I Atlas. Analizar estos cambios permite estimar el tamaño y la densidad de las partículas de polvo. En el caso de este objeto, los datos sugieren que está liberando partículas muy pequeñas, probablemente debido a la sublimación temprana de compuestos muy volátiles. Varios equipos de investigación también están estudiando la curva de luz del 3I Atlas, que es una gráfica que muestra cómo cambia su brillo con el tiempo. Si el objeto tiene una rotación definida, ese movimiento puede producir variaciones periódicas en la cantidad de luz reflejada. Esto permite estimar su periodo de rotación, su forma y si cuenta con zonas más activas que otras. Aunque los datos todavía no son concluyentes, algunos análisis sugieren que podría tener una rotación lenta en comparación con otros cometas. Este comportamiento puede deberse a su estructura interna, su densidad o su historia de formación. Los expertos han insistido en que el 3I Atlas no provocará cambios físicos en la Tierra, no representa una amenaza, no emitirá radiación peligrosa, no afectará la gravedad del planeta y no alterará el clima. La razón por la que ha generado tanta atención es porque su estudio puede cambiar cómo entendemos la formación de sistemas estelares y la distribución de materia en la galaxia. Cada dato recopilado es valioso no porque nos proteja de algo, sino porque nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el universo. Cuando se acerque más al Sol, durante su perihelio en 2025, los científicos esperan que aumente su actividad y que libere más gas y polvo. Ese será el mejor momento para observarlo. Si su brillo aumenta lo suficiente, será visible incluso con binoculares desde lugares oscuros. Luego, a medida que se aleje del Sol, perderá actividad. Su coma se desvanecerá y desaparecerá en el fondo del cielo. No volverá. No orbitará el Sol nuevamente. Seguirá su camino hacia regiones más alejadas, donde ni nuestros telescopios más potentes podrán seguirlo. Por eso, lo que ha causado no debe medirse en términos de efectos físicos, sino en términos de conocimiento. Ha impulsado investigación, coordinación internacional, desarrollo tecnológico y debate científico. Ha recordado al mundo que el universo está lleno de objetos que viajan de un sistema a otro, invisibles hasta que la luz del Sol los ilumina, y que, aunque no podamos alcanzarlos, podemos aprender de ellos tanto como nuestras herramientas nos lo permitan. El interés que ha despertado el 3I Atlas también ha impulsado la creación de nuevas estrategias de observación, no solo para este objeto en particular, sino para todos los que puedan llegar en el futuro. Uno de los retos más grandes para los astrónomos es que los objetos interestelares viajan a velocidades muy altas y solo son detectables durante un corto periodo de tiempo.
En el caso del 3I Atlas, fue identificado con suficiente anticipación para analizarlo antes de su perihelio, pero no siempre es así. Por eso, diferentes observatorios en el mundo están integrando sistemas automatizados que revisan imágenes del cielo cada noche en busca de objetos que no coincidan con trayectorias conocidas. Estos sistemas utilizan inteligencia artificial para reconocer patrones, calcular órbitas y alertar a investigadores casi en tiempo real. Si bien 3I Atlas no representa un peligro, su estudio sirve como simulación práctica para que la comunidad científica pruebe sus herramientas. Esto incluye redes de observatorios, programas computacionales de predicción orbital y protocolos de comunicación entre agencias espaciales. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, aunque no lo considera una amenaza, ha utilizado su paso para evaluar qué tan rápido se puede compartir información verificada, cómo se difunden actualizaciones al público y qué tan eficiente es la cooperación entre países cuando se trata de un objeto con origen fuera del sistema solar. No se trata de alarmismo, sino de preparación basada en ciencia. El comportamiento del 3I Atlas también ha contribuido a mejorar nuestra comprensión sobre cómo los objetos reaccionan al calentamiento solar. Conforme se ha ido acercando al Sol, su núcleo ha comenzado a liberar gases que estaban atrapados en el hielo desde 1905 su formación. Esta liberación crea una coma, una especie de nube que envuelve al núcleo, y potencialmente una cola que se extiende en dirección opuesta al Sol. En este objeto, la actividad completa aún es tenue, pero suficiente para que instrumentos sensibles detecten cambios en su magnitud aparente. Algunos estudios han registrado pequeñas explosiones de brillo, conocidas como estallidos o outbursts cometarios, que podrían deberse a grietas en la superficie o a liberación repentina de gas acumulado. Estos fenómenos permiten estudiar la estructura interna del objeto. Si los estallidos son frecuentes y fuertes, puede indicar una superficie frágil, compuesta de capas delgadas de polvo cubriendo hielo. Si son escasos, puede sugerir una corteza más compacta. En el caso de 3I Atlas, los estallidos reportados han sido moderados, lo cual sugiere que su superficie puede tener una mezcla de polvo y hielo relativamente uniforme. Al analizar la velocidad con la que se expande el polvo liberado, los investigadores también pueden calcular la densidad del material y la temperatura del núcleo. Otro tema de interés es el efecto gravitacional de los planetas del sistema solar sobre su trayectoria. Aunque el 3I Atlas no se acerca lo suficiente a ningún planeta como para ser desviado drásticamente, las pequeñas interacciones gravitacionales con Júpiter y Saturno son medidas con precisión. Esas mediciones ayudan a mejorar los modelos de simulación orbital que predicen cómo se comportan los objetos interestelares dentro de la influencia del Sol. En este caso, se ha confirmado que ninguna fuerza gravitacional cambiará su curso en dirección a la Tierra. Después del perihelio, seguirá alejándose hasta salir por completo de la heliosfera y regresar al medio interestelar, probablemente sin volver nunca. El análisis científico del 3I Atlas también ha impulsado estudios comparativos con Oumuamua y 2I Borisov. El primero no mostró una coma definida, lo cual causó confusión sobre si era un cometa, un asteroide o algo intermedio. El segundo sí tenía una coma clara, pero su comportamiento era similar al de un cometa típico del sistema solar. 3I Atlas se encuentra en medio de ambos casos. Tiene actividad, pero no tan intensa como Borisov, y su brillo varía de forma más regular que el de Oumuamua. Esta combinación sugiere que los objetos interestelares pueden ser tan diversos como los cuerpos que existen dentro de nuestro sistema, lo que abre una pregunta importante. ¿Cuántos tipos diferentes podríamos encontrar si contamos con mejores instrumentos?
Gracias a este objeto, los científicos también han comenzado a plantearse si en el futuro podrían utilizarse espectrómetros desde la órbita de la Tierra o incluso desde bases lunares para estudiar estos cuerpos con menos interferencia atmosférica. La Luna, al no tener aire y tener cielos permanentemente oscuros en ciertas regiones, podría ser un lugar ideal para instalar telescopios dedicados a la observación de cometas y objetos interestelares. Aunque todavía es una idea en fase conceptual, el paso del 3I Atlas ha servido como recordatorio de que estos objetos no avisan con mucho tiempo y que estar preparados sería una ventaja. Otro aspecto que ha generado debate es la posibilidad de que estos objetos transporten compuestos orgánicos complejos o incluso moléculas precursoras de la vida. Esto no implica que contengan vida, sino que podrían llevar ingredientes químicos que, bajo ciertas condiciones, podrían haber contribuido al desarrollo de vida en planetas jóvenes. Esta teoría, llamada panspermia, no afirma que la vida haya llegado así a la Tierra, pero considera que los elementos básicos presentes en cometas y asteroides pudieron haber jugado un papel en su desarrollo. En este contexto, 3I Atlas es útil para entender qué tipo de compuestos existen fuera de nuestro sistema y cómo podrían viajar entre estrellas. Toda esta información contribuye a una comprensión más profunda del universo. Nos muestra que el sistema solar no está aislado, que materiales de otros sistemas pueden llegar hasta aquí y que la ciencia puede estudiarlos sin caer en especulaciones ni exageraciones. Mientras siga acercándose al perihelio, los telescopios continuarán observándolo, midiendo su brillo, analizando sus gases y registrando cada detalle antes de que desaparezca. Y cuando se haya ido, lo que quedará no será miedo ni peligro, sino conocimiento. A medida que el 3I Atlas continúa su camino hacia el perihelio, los esfuerzos científicos se intensifican. Los observatorios terrestres aprovechan cada noche despejada para registrar datos, mientras telescopios espaciales preparan ventanas de observación específicas para analizarlo cuando su brillo alcance el nivel adecuado. La razón por la que cada observación es valiosa es simple: el tiempo es limitado. Después de su paso más cercano al Sol, el objeto volverá a alejarse hacia el espacio interestelar y ya no será posible estudiarlo con el mismo nivel de detalle. Esto convierte su visita en un evento único dentro de esta generación de astrónomos. Una de las mayores interrogantes ha sido conocer con mayor precisión la composición del núcleo. Gracias a técnicas de espectroscopía, se ha confirmado la presencia de moléculas como monóxido de carbono y posiblemente dióxido de carbono congelado, lo que indica que estos compuestos comienzan a sublimarse incluso a grandes distancias del Sol. La detección de estas sustancias sugiere que el objeto se formó en una región extremadamente fría, quizás en la periferia de su sistema estelar de origen, en zonas comparables a la nube de Oort, pero alrededor de otra estrella. El análisis en curso busca determinar si también contiene moléculas orgánicas complejas, como se ha observado en cometas del sistema solar. Los científicos también han centrado su atención en su curva de luz. Al observar sus variaciones de brillo a lo largo del tiempo, se puede inferir si el 3I Atlas posee un periodo de rotación definido, si tiene una forma alargada o irregular, o si su superficie tiene zonas más reflectantes o más activas. Hasta ahora, las mediciones indican posibles fluctuaciones periódicas, lo que podría sugerir que el núcleo gira sobre sí mismo, aunque los datos siguen siendo refinados. Esta información es importante porque ayuda a entender cómo se distribuye el material en su superficie y cómo responde al calor del Sol. El comportamiento del gas y el polvo expulsados también ha proporcionado datos significativos. Algunos observatorios han registrado pequeños estallidos de actividad, conocidos como outbursts, que podrían deberse a cambios térmicos en la superficie
o a la ruptura de capas de hielo que liberan gas acumulado. Aunque estos estallidos no han sido violentos ni constantes, bastan para indicar que el objeto no es completamente inerte. Cada vez que ocurre uno, los científicos analizan cómo cambia la forma de la coma y qué tan rápido se expande el material liberado. Esto permite calcular la presión de gas, la densidad del núcleo y la cantidad de masa perdida por sublimación. Otro campo de estudio relacionado con el 3I Atlas es su interacción con el viento solar. A medida que se acerca más al Sol, las partículas cargadas emitidas por la estrella impactan contra el gas y el polvo del objeto. Esto puede generar una cola de gas ionizado que se extiende en dirección opuesta al Sol. Aunque todavía no se observa con claridad, los astrónomos esperan que esta estructura se vuelva más visible conforme aumente la actividad. La forma y orientación de esa cola ofrecerán información sobre la intensidad del viento solar en ese momento y la densidad del medio interplanetario. El análisis orbital continúa confirmando que este objeto sigue una trayectoria hiperbólica. Su velocidad interestelar, que supera los 25 kilómetros por segundo al alejarse del sistema solar, demuestra que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Los cálculos sugieren que viaja desde una dirección opuesta al plano principal del sistema solar, lo que significa que no está influenciado por la distribución habitual de planetas y asteroides. Esta inclinación inusual también sugiere que su origen se encuentra fuera de cualquier órbita conocida. Los astrónomos han intentado rastrear su trayectoria hacia el pasado para identificar qué estrella podría haber sido su lugar de origen, pero hasta ahora no se ha encontrado una coincidencia precisa. Su viaje ha sido tan largo que las posiciones originales de las estrellas han cambiado significativamente debido al movimiento galáctico. Mientras tanto, organismos como la NASA, la ESA y otras agencias continúan enfatizando que no hay riesgo asociado a su paso. No se espera que el objeto se fragmente de manera peligrosa, ni que expulse material capaz de alcanzar la Tierra. Su mayor influencia ha sido intelectual y tecnológica. Ha provocado que se revisen modelos de formación de sistemas planetarios, que se evalúen estrategias de defensa planetaria y que se discuta sobre el desarrollo de misiones capaces de interceptar objetos interestelares. La misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, ha ganado relevancia debido a esta situación. Esta nave estará lista para dirigirse a un cometa no estudiado o a un visitante interestelar en el momento en que sea detectado. El 3I Atlas también ha llamado la atención de científicos especializados en química prebiótica. Estos investigadores analizan si las moléculas orgánicas presentes en cometas podrían haber sido introducidas a planetas jóvenes a través de impactos, contribuyendo a la formación de compuestos esenciales para la vida. Aunque esta teoría no puede probarse con certeza en este caso, estudiar los componentes orgánicos del 3I Atlas ayuda a comprender si los ingredientes químicos presentes en nuestro sistema solar existen también en otros lugares del universo. Lo que se ha observado hasta ahora sugiere que los elementos básicos, como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, están presentes en múltiples entornos cósmicos, lo que apoya la idea de que los procesos químicos fundamentales podrían ser comunes en toda la galaxia. Finalmente, otro aspecto en discusión es qué pasará con este objeto una vez que abandone el sistema solar. Cuando cruce nuevamente la heliopausa, que es el límite donde termina la influencia del viento solar y comienza el medio interestelar, regresará a un entorno extremadamente frío y oscuro. Su actividad se detendrá por completo y su superficie volverá a congelarse. Continuará su viaje alrededor del centro de la galaxia, posiblemente sin volver a encontrarse con otra estrella durante millones de años. En ese trayecto, conservará la historia de su sistema de origen y del breve momento en que pasó cerca del nuestro.
Aunque su paso pueda parecer silencioso e imperceptible para la mayoría de las personas, para la ciencia representa una oportunidad irrepetible. Es la confirmación de que no estamos aislados en el universo, de que materiales de otros mundos pueden llegar hasta nosotros y de que, con la tecnología adecuada, podemos estudiarlos y comprenderlos. No ha causado destrucción, ni señales misteriosas, ni cambios en la Tierra. Lo que ha causado es conocimiento, cooperación y una mirada más amplia hacia el lugar que ocupamos en el cosmos. El paso del 3I Atlas ha puesto en evidencia uno de los aspectos más fascinantes de la astronomía moderna: la capacidad humana de detectar, analizar y comprender objetos que provienen de regiones del espacio completamente ajenas a nuestro entorno solar. Esto no se logra con una sola herramienta, sino con una combinación precisa de observatorios terrestres, telescopios espaciales, modelos matemáticos avanzados y cooperación internacional. Cada dato que llega sobre este objeto atraviesa redes de análisis científico antes de ser interpretado y publicado. Este proceso riguroso garantiza que la información compartida con el público esté basada en evidencias reales y no en suposiciones. Mientras el objeto continúa acercándose lentamente a su perihelio, su brillo aumenta de forma gradual. Aún no es visible a simple vista, pero con telescopios medianos ya se ha podido observar una coma tenue. La coma es una nube difusa, compuesta por partículas de polvo y gas sublimado desde su superficie helada. La detección de esta coma confirma que el núcleo está siendo calentado por el Sol y está liberando materiales que habían permanecido congelados durante millones de años. Para los astrónomos, observar la evolución de esta coma a lo largo del tiempo proporciona pistas sobre la composición interna del objeto y su estructura física. Los cálculos orbitales más recientes también han confirmado que el 3I Atlas no pasará cerca de la Tierra ni de ningún otro planeta de forma peligrosa. Su trayectoria lo llevará a acercarse más al Sol en 2025 y, después de eso, comenzará a alejarse rápidamente, perdiendo brillo y disminuyendo su actividad. En ese punto, se volverá cada vez más difícil detectarlo, incluso con telescopios potentes. Este comportamiento es común en cometas que provienen de regiones frías y oscuras, pero en el caso de un objeto interestelar, tiene un sentido aún más importante. No habrá segunda oportunidad para observarlo. En paralelo, equipos científicos siguen observando cómo interactúa con el viento solar y el campo magnético del Sol. Aunque la actividad del 3I Atlas no es tan fuerte como la de algunos cometas del sistema solar, el simple hecho de que esté comenzando a sublimar a tanta distancia del Sol indica que sus hielos están compuestos por sustancias altamente volátiles. Esto confirma que se formó en un entorno extremadamente frío. A medida que los telescopios continúen registrando datos, se espera poder distinguir con mayor precisión la presencia de gas ionizado, lo que permitiría analizar cómo se forma una cola iónica en un objeto que nunca antes había estado dentro de una heliosfera. En cuanto a su núcleo, los investigadores continúan estudiando variaciones en la curva de luz para determinar su rotación y su forma. Las irregularidades registradas sugieren que el objeto podría tener una forma ligeramente alargada o asimétrica, aunque aún no existe consenso. Lo que sí se sabe es que estas diferencias de brillo no son suficientemente pronunciadas como para pensar que se trate de un cuerpo muy fragmentado o con rotación caótica. Su superficie parece estar liberando gas de forma relativamente uniforme, lo que indica que no tiene grandes fracturas expuestas, al menos no visibles desde la Tierra. Por otro lado, los modelos teóricos que intentan rastrear su origen interestelar continúan evaluando posibles estrellas desde las cuales pudo haber sido expulsado. Para esto, los astrónomos utilizan simulaciones que calculan el movimiento del objeto hacia atrás en el tiempo.
ajustándolo al movimiento de estrellas cercanas dentro de la galaxia. Sin embargo, este análisis es extremadamente complejo, porque las estrellas se desplazan a lo largo del tiempo y pequeñas variaciones en la trayectoria del objeto pueden cambiar completamente el posible punto de origen. Hasta el momento, no se ha encontrado una estrella que coincida de manera definitiva con su trayectoria pasada. La presencia del 3I Atlas también ha fortalecido la idea de que nuestro sistema solar forma parte de una red dinámica de materia que viaja entre estrellas. Cometas, asteroides y fragmentos rocosos pueden salir expulsados de otros sistemas y, eventualmente, cruzar el nuestro. Algunos científicos creen que este intercambio constante de material podría explicar similitudes químicas encontradas en cometas del sistema solar, con compuestos detectados en nubes interestelares. No significa que todos estos objetos compartan un origen común, sino que los procesos químicos que se dan en la naturaleza pueden repetirse en distintos lugares del universo bajo condiciones adecuadas. En este contexto, el 3I Atlas se convierte en un mensajero silencioso de otro sistema estelar. Su paso no produce efectos sobre la Tierra, pero sí provoca una reacción intelectual en quienes estudian el cosmos. Cada espectro de luz analizado, cada curva de brillo registrada y cada cálculo orbital refinado aporta piezas esenciales a un rompecabezas más grande. Comprender cómo se formó nuestro propio sistema y cómo se forman los demás. No se trata de encontrar respuestas absolutas, sino de acercarse cada vez más a una imagen más completa del universo. Lo más importante es que toda esta investigación se basa en datos comprobables y no en hipótesis sin fundamento. No hay señales artificiales, no hay cambios en la gravedad de la Tierra, no hay riesgo de impacto. El objeto no está alterando el clima, no está causando terremotos, ni está emitiendo energía fuera de lo natural. Lo que ha causado, en realidad, es colaboración internacional, desarrollo de instrumentos, estudios científicos y una nueva oportunidad para observar el universo con más precisión. Cuando finalmente alcance su perihelio, los astrónomos estarán preparados para registrar su punto de máxima actividad. Si el objeto aumenta significativamente su brillo, podría convertirse en uno de los pocos objetos interestelares visibles con pequeños telescopios o binoculares desde zonas oscuras del planeta. Después de ese momento, y conforme se aleje del Sol, dejará de liberar gas, su coma desaparecerá gradualmente y volverá a convertirse en un cuerpo oscuro viajando solo por el espacio interestelar. Y en ese silencio, toda la información que dejó atrás seguirá siendo estudiada, porque el verdadero valor del 3I Atlas no está en su presencia física, sino en lo que nos obliga a observar, a medir, a cuestionar y a comprender. Su paso nos recuerda que el universo no es estático, que la materia viaja entre estrellas y que, gracias al conocimiento científico, podemos detectarla, estudiarla y aprender de ella sin caer en miedo ni en suposiciones sin evidencia. El 3I Atlas continúa acercándose lentamente hacia el punto más próximo de su trayectoria alrededor del Sol, y con cada día que pasa se registran nuevos datos que permiten entenderlo mejor. Aunque para la mayoría de las personas este objeto pasa desapercibido, para la comunidad científica representa uno de los momentos más importantes en el estudio de cuerpos interestelares. Lo que hace tan especial a este objeto no es su tamaño ni su brillo, sino el hecho de que procede de otro sistema estelar, y aún así, ahora está cruzando nuestro vecindario cósmico. Es la prueba de que el universo está en constante intercambio de materia y que ningún sistema solar está verdaderamente aislado de lo que ocurre más allá de sus fronteras. La ciencia trabaja en silencio, reuniendo información que no genera espectáculos visuales inmediatos, pero que transforma profundamente nuestro entendimiento del cosmos. El 3I Atlas
no está afectando a la Tierra, no está cambiando la órbita de los planetas, ni provocando fenómenos climáticos. Su influencia es intelectual y tecnológica, no física. Ha impulsado más observaciones, ha generado estudios orbitales más precisos, ha motivado que telescopios como el James Webb consideren programas específicos de observación y ha reforzado la necesidad de contar con misiones espaciales capaces de interceptar objetos interestelares en el futuro. A medida que se aproxima al perihelio, la cantidad de gas y polvo que libera aumenta progresivamente. La coma, aunque todavía tenue, se ha ido expandiendo, y algunos instrumentos comienzan a detectar trazas de materiales ionizados, señalando que el viento solar está interactuando directamente con los gases expulsados por el núcleo. Los espectros obtenidos confirman la presencia de compuestos volátiles como monóxido de carbono, dióxido de carbono y posiblemente pequeñas cantidades de agua sublimada. Esto confirma que, aunque se comporta de manera diferente a los cometas comunes, sí contiene elementos parecidos, únicamente preservados bajo condiciones más frías durante millones de años. Los científicos también siguen atentos a las variaciones de brillo del núcleo. Estas variaciones permiten deducir si el objeto tiene una rotación lenta o rápida, así como su orientación en el espacio. Aunque no se han detectado cambios abruptos que indiquen fragmentación, se siguen realizando observaciones para asegurarse de que su estructura permanece estable. Cualquier ruptura o cambio drástico en su actividad sería registrado cuidadosamente, no por representar peligro, sino por lo que revelaría sobre su composición interna y sobre cómo se comportan los materiales interestelares cuando son calentados por una estrella por primera vez. Al mismo tiempo, se ha discutido ampliamente cómo estos objetos podrían ser clave para entender el origen de moléculas orgánicas complejas en la galaxia, no porque traigan vida, sino porque transportan elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno en diferentes combinaciones químicas. Cuando estos compuestos se forman en regiones frías del espacio, quedan atrapados en el hielo y pueden viajar durante millones de años hasta encontrar ambientes donde pueden reaccionar. Aunque en este caso no existe posibilidad de impacto con la Tierra, su estudio permite reforzar teorías sobre cómo los ingredientes básicos de la vida pudieron haber llegado a planetas jóvenes a lo largo del tiempo. El paso del 3I Atlas también ha generado discusiones sobre la importancia de invertir en infraestructura astronómica más avanzada. Telescopios como el Observatorio Vera Rubin, que comenzará a operar pronto, serán capaces de detectar objetos como este con mucha más anticipación, lo que permitiría estudiarlos desde fases mucho más tempranas. Además, con la llegada de 1900 nuevas misiones espaciales, se está evaluando la posibilidad de mantener naves en el espacio listas para ser enviadas rápidamente hacia futuros visitantes interestelares. Esto no significa que representen peligro, sino que son oportunidades científicas que solo existen durante un periodo breve. Cuando el 3I Atlas alcance su perihelio en 2025, los astrónomos estarán preparados para registrar su momento de máxima actividad. Ese será el punto en el que la radiación solar ejercerá mayor presión sobre su superficie, causando posiblemente un aumento significativo en la sublimación de hielo. También será el momento ideal para detectar cualquier cambio en su trayectoria causado por la liberación de gases. Después de ese punto, comenzará su camino de regreso hacia el espacio interestelar, perdiendo brillo y coma hasta hacerse invisible incluso para los telescopios más potentes. Aunque físicamente no deje huellas, su paso habrá dejado un legado de datos que serán estudiados durante años. Es posible que, en el futuro, lo aprendido gracias a este objeto permita detectar más visitantes interestelares, estudiar mejor sus composiciones o incluso interceptarlos con misiones espaciales. Lo que hoy se está midiendo, calculando y registrando no se perderá, sino que servirá como referencia
para generaciones futuras de investigadores. El 3I Atlas no transformará nuestro mundo con su presencia, pero sí con lo que nos obliga a preguntarnos. Nos recuerda que el universo no es estático, que existen objetos vagando entre estrellas, que la materia puede viajar de un sistema estelar a otro y que, con suficiente esfuerzo científico, podemos descubrirla, entenderla y aprender de ella. No es un símbolo de destrucción, sino de conocimiento. No genera miedo, sino curiosidad. No cambia nuestra vida cotidiana, pero sí amplía nuestra comprensión de dónde estamos dentro del cosmos. Y cuando finalmente desaparezca en la oscuridad del espacio, lo que quedará será la certeza de que, al menos por un momento, un fragmento de otro sistema solar pasó cerca de nosotros y decidimos estudiarlo con atención, no por obligación, sino por el deseo de comprender el universo en el que existimos.